Bones, aquí Pedro de Motor Asturiano colaborando una vegada más con Alderiques de Asturias. Güey, venimos a falavos del Gran Premio de Australia que va a celebrarse este fin de semana en el circuito de Albert Park en Melbourne. Tenéis en cuenta que al ser en Australia los horarios van a ser bien distintos y tanto la clasificación como la carrera van a entamar a las 7 de la mañana hora de Asturias. Llegamos a este Gran Premio de Australia con una clara superioridad en el Mundial del equipo Red Bull y con esa pugna por liderazgo entre Max Verstappen y Checo Pérez, que ahora mismo nada más tienen un punto de diferencia. Aunque el claro favorito del equipo es Max Verstappen, quién sabe si el mexicano Sergio Pérez puede hacer frente al equipo y también a Max Verstappen. Tendremos que verlo en este Gran Premio y aunque hay de algunas noticias de que podría tener un pequeño problema en el coche Red Bull o así, la verdad que no le doy mucha credibilidad y diría que este iba a ser un circuito claramente de Red Bull y la victoria va a ser de alguno de los pilotos de Red Bull. Volviendo ya un poco a la realidad y hablando del resto de equipos, tenemos a Mercedes, que dicen que pueden ir bastante bien en Australia, confían en que pueden ir mejor y acercarse un poco a esos primeros puestos, pero la verdad que no esperamos, como decimos, victorias. Por otro lado tenemos a Ferrari, que están bastante descontentos y así decía Carlos Sainz en unas últimas declaraciones. Están bastante descontentos con el coche, con el rendimiento y decía Carlos Sainz que van a tener que hacer muchas mayores antes de poder pensar en victorias o en campeonatos. Otros que están contentísimos y creando mucho hype, pues por supuesto ya el equipo Aston Martin y el piloto asturiano Fernando Alonso. ¿Qué podemos esperar de Aston Martin en este Gran Premio de Australia? Bueno, lo que dice la lógica es que no va a ser un circuito para ellos, ya que esas pocas curves medias, esas zonas rápidas, 4 zonas de DRS, pero nada más hay 2 zonas de activación, pocos adelantamientos. No va a ser el circuito, o no debería ser el circuito mejor para el equipo Aston Martin, pero bueno, no sabemos, este año está trayéndonos muchas sorpresas, está trayendo muchas alegrías al piloto asturiano Fernando Alonso y quién sabe si una buena clasificación, que va a ser súper importante en este circuito, el clasificar lo más arriba posible, podría salvar este gran premio y quizá otro podio o quién sabe si da algo más. Como decíamos, lo más importante para recordar si quieres seguir este Gran Premio es que la carrera y la clasificación son a las 7 de la mañana hora de Asturias, así que va a tocarte madrugar o verlo después, y que va a ser muy importante la clasificación, va a ser muy importante el sábado estar ahí y ver los resultados, porque lo normal es que haya muy pocos adelantamientos en la carrera. Por ejemplo, tomo como ejemplo el año 2017, donde nada más hubo 2 adelantamientos en toda la carrera. Esto quiere decir que el sábado va a ser súper importante y después la carrera nada más va a arreglar de algunas de las cosas que puedan salir muy mal en la clasificación y de pilotos que tengan mucho más rendimiento y tengan esa capacidad de adelantar. Con esto os dejamos y nada, seguir todas las noticias del motor en Twitter @motornast y en todos los canales de Alderiques de Asturias, motor y mucho más. Gracias.